¿Cómo le va, alcalde? Gracias por haber venido. Buenas noches. ¿Cómo está, Iván? Un gusto poderle saludar mediante usted a toda la teleaudiencia. Tengo algunas preguntas mías, un par de preguntas mías, y el resto es el contacto con la gente, con la población. Si usted le permite, le puede responder a la gente, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, nosotros solamente de intermediarios. ¿Le gustó ser alcalde a esta altura, casi a un año? Es un trabajo interesante por el cual a uno le nace su vocación de servicio. Entonces, no podríamos definirlo como que sí te gusta, sino como que te sientes fortalecido, pero te sientes también comprometido con lo que es la población, el desarrollo de tu ciudad que tanto amas, porque por algo ocupas un cargo público, y entonces más nos sentimos comprometidos con nuestra ciudad, y a partir de eso, por supuesto, uno tiene que hallarle el amor, el cariño al trabajo, y cuando uno lo hace de esa manera, pues le llega a gustar, porque lo hace con mucho amor, porque tenemos que servir. Pese a todos los altibajos que se puedan presentar, porque no es tampoco una taza de leche. Exactamente, ¿no? Entonces hay que ver el recurso humano, hay que ver la parte económica, y eso es muy complicado. Nos ha tocado una gestión la más pobrecita de los últimos años, pero hay que saberla administrar, pero también hay que saber conseguir otros recursos, ¿no? Ya, estamos hablando de un presupuesto de un cuarto de lo que existía hace por lo menos unos 5 o 6 años, y realmente la disminución es importante y seguramente las necesidades son mucho más grandes y más imperiosas, ¿no? Gracias. ¿Se imaginó que iba a haber una pandemia en su gestión? No. No, mire, cuando estábamos en la dirección del CEDES, y justamente se presenta la pandemia, todos hemos aprendido a nivel mundial, imagínense a nivel municipal, a nivel nacional, ha sido algo muy complicado, pero a Dios gracias, esto ha ido pasando, ha ido evolucionando, es algo natural del virus, pero algo que nos ha complicado bastante han sido las redes sociales. Porque mire, nos han complicado las redes sociales. Sí, sí, bastante. ¿Qué afirmación? ¿Por qué razón? Cuando estaba de director en el hospital universitario, se presentó el virus, el H1N1, que tenía similares características. 2009. Exactamente. Y a nosotros, como personal de salud, nos citaban a los talleres de capacitación, y había desde el CDC Atlanta que notificaban los casos que iban apareciendo en el mundo. Y esa información la tenían en el CEDES, y nosotros veíamos en tiempo real cómo aparecía un puntito en el caso, pero eso quedaba ahí, en la información del CEDES. A partir de eso... Como el mapa de la Universidad de Hawkins. Exactamente. Ajá. Exactamente. Aquí hay, aquí no hay, aquí muerto, aquí... Y aparecían los puntos azules, puntos rojos, así, y al nivel de todo el mundo. Que esa información se manejaba a través del ministerio, y el ministerio pasaba a los CEDES. Y se nos daba las recomendaciones, ya en ese entonces, no darnos la mano, saludarnos con el codo, el uso de barbijo, ahí empezamos a utilizar los barbijos. En el caso de los enfermos, se marcaba ahí el año 2009, ¿no? No para todos. No para todos, porque no había esa transmisión de información tan violenta como son las redes sociales. Ahora bien, ¿por qué yo digo nos ha puesto en mayor psicosis las redes sociales? Porque corre mucha información falsa. Entonces, a partir de eso, una parte se transmite la información verídica, verdadera, pero gran parte es falsa, y eso entra o pone en psicosis, que se están muriendo tantas personas, y aquí no le va a afectar eso, o sea, ver lo que está ocurriendo, y entonces... Hace poquito, menos de 2 años, recordarán el primer caso, Cochabamba, Sucre, que la zona del mercado campesino, que fumigación, que te vamos a matar, mejor vete, que va a ocurrir algo grave, vamos a quemar tu casa. Pobre familia, la pasó realmente mal, malísimo, ¿no? Imagínense, el virus tenía que llegar, o sea, no podíamos escondernos toda la vida, o sea, si bien se cerraron fronteras, era para que nosotros podamos equiparnos, capacitarnos, eso es mentira. Conocer eso es mentira, de mejor dijeron manera, a través de las redes sociales. No, porque nosotros vamos a poner una barrera, nadie entra, nadie sale, a propósito, para un poco corroborar lo que usted dice de las redes sociales. Se decía eso, porque César Ríos lo dijo aquí, el virus va a llegar de manera inevitable, hagamos lo que hagamos, ¿eh?
Siga tal usted. cual. Entonces, tenía que llegar y alguien tenía que ser el primero en llegar con el virus, porque el virus no iba a venir solo. Y lamentablemente nuestra ignorancia, falta de humanidad, ha sido de que a esta pobre familia la amenazaban, como usted bien ha dicho, Iván, y todo se transmitía por redes sociales, ¿verdad? WhatsApp, Facebook y otros, y lamentable, imagínense ese estrés que vivía, y aparte de que estaba enferma la persona, no se conocía muy bien el tratamiento, porque a un principio se decía que afectaba netamente a los factores de coagulación, después ya se vio también el proceso inflamatorio, y a partir de eso ya se pudo tratar de mejor manera a los pacientes, pero en ese momento era muy complicado, y a partir de eso se presentaron otros casos, ¿no? Cuando estábamos en la dirección del CEDES me llamaban y me decía algún vecino, hay un señor que está enfermo en su casa y está sacando su cabeza por la ventana. Yo le decía, sabe señora, sea más empático con esa persona y pregúntele qué quiere, por ahí quiere comprarse alguito, ayúdele más bien, pero ¿cómo me voy a acercar? No se acerque, háblele de lejos, necesitará algo, sea más empático. Entonces, esa era la respuesta que dábamos a todos y un poquito les tranquilizábamos también y empezamos pues a nosotros un poquito a socializar el uso de la ivermectina, porque no había algo concreto que nos ayude y la ivermectina por experiencia y estudios que se hicieron era pues efectivo y hasta ahora, ¿no? Sigue siendo utilizada, pero entró en controversia, una serie de situaciones. A nosotros nos convocaban medios internacionales, nacionales, para hablar de la ivermectina, porque el gobierno en ese momento no dio el visto bueno para el uso de la ivermectina, pero tampoco dijo que estaba prohibido. Entonces nosotros dijimos, a no hacer nada, no tener nada, esto por lo menos nos da una luz de esperanza para el tratamiento. Y pero lo cual se ha descartado totalmente, ¿la eficiencia de la ivermectina? Sí. No, nosotros seguimos haciendo esos estudios y seguimos viendo que sí es efectivo. Bueno, lo dejaremos ahí, lo dejaremos ahí un rato. Y a propósito, para enganchar, de ese triángulo de ser autoridad, porque usted no era autoridad como alcalde, sino el CEDES, director del hospital universitario, etcétera. Ser autoridad, bueno, estaba por ahí, ¿no? Estaba por ahí, digamos, en ese cuadrante, docente universitario y también, no sé, médico, ¿no? Curando pacientes, etcétera. ¿Cuál es lo que mejor se acomoda a Enrique Leaño? Mire, Iván, la experiencia hace que uno vaya, o mejor dicho, los años y los lugares donde uno desempeña sus funciones va haciendo que uno adquiera experiencias de diferente naturaleza. Al año del 2023, con la promoción de mi facultad, cumplimos 25 años de vida profesional. Ya. De los 25 años que se va a cumplir al año... ¿Medicina? Sí, de medicina. Ya estamos mayorcitos, o sea, mire, 25 años de ejercicio profesional. De los 25 años, o que va a ser al año ahorita 24... Claro, ustedes están ya mayorcitos, yo bastante joven, ¿no? Bueno. 20 años de toda mi vida, 19, he estado en hospitales. Ajá. Trabajando en hospitales, siempre relacionado a la salud, hasta que salí... ¿Pero hospitales así, cara a cara con el paciente? Sí, porque ¿sabe qué hacíamos nosotros? Cuando estaba yo en la dirección del hospital universitario, por ejemplo, no podía alejarme de los pacientes. Por lo tanto, yo me hacía dar una horita para atender a pacientes en consulta externa, digamos de 5 a 6 de la tarde, y atendía en lo que era medicina general, en lo que podía ser infectología, en cualquiera de las patologías. Y después pasaba visita con las diferentes especialidades. Y lo mismo hacíamos en el hospital Santa Bárbara, que nos interesaba mucho, entrábamos a quirófano. Era como que su pasión era cuidar a los enfermos. Cuidar a los enfermos y enseñar, porque son 20 años también que llevo ya en la docencia. Un médico se hace ahí en la camilla, se dice. Definitivamente. ¿Sí? Y lo que nosotros hacemos es atender, curar y que un paciente, un familiar le diga a uno: doctor, gracias, Dios le bendiga, mi mamita vive gracias a eso. Sí, eso es muchísimo y eso es enorme, eso es totalmente enorme. Entonces, ¿se siente un poquito más incómodo como autoridad? No. Ahora no, como le decía, entonces van pasando los años y uno dice, hace por los pacientes, pero después pero puedo hacer algo más por los que no necesariamente son pacientes. Ajá. Entonces, ahí nace la vocación de servicio para poder ampliar, digamos, el servicio que queremos dar. En este caso,
muchas veces vemos las calles mal, vemos el desorden, vemos a los perritos en las calles y eso también era algo que nos impulsaba mucho y decíamos, ¿qué podemos hacer? Pero ¿desde dónde? Ya, podemos asociarnos con algunos para poder generar algún grupo de protección. Pero ¿dónde es la instancia, digamos? Es la alcaldía. ¿Cómo podemos mejorar algunos otros aspectos en el tema de saneamiento básico? Porque muchos pacientes que teníamos, y le dice, va a lavar su mano, pero no tengo agua en mi casa, decía. La pistola, o sea, ¿cómo entonces se lava la mano? ¿Cómo le recomendamos hábitos higiénicos si no tiene agua? Esas cosas han hecho que despierte un poco en nosotros ese interés de querer ayudar los más. Problemas macro, ¿eh? Bueno, exactamente. Entonces va por ahí el asunto. Enrique Leaño, alcalde municipal de Sucre, con nosotros. A propósito, para enganchar el tema de salud, insistió, en esa palabra quiero enfatizar, insistió o recomendó no usar el barbijo en espacios públicos. Recomendó. Propusimos, recomendamos y estamos socializando eso, pero nunca hemos insistido, porque esto pasa por muchas etapas, ¿no? Entonces algún medio si ahí pone, Leaño insiste, pone, ¿no? Y nosotros nunca, o sea, insistir es otra cosa, ya se tiene que hacer, es porque sí. Y nosotros hemos propuesto, pero con muchos argumentos. Podrían haber dicho también, alcalde de Sucre se encapricha con sacarse el barbijo. Da la impresión eso, porque cuando uno dice insiste, da la impresión pues de que se está encaprichando y que quiere, y no ha sido así. Lo que nosotros hacemos es proponer, sugerir, poner en tapete, porque ¿sabe qué pasa, Iván? ¿Por qué en tapete? Porque ustedes han hecho un estudio, han tomado a 1000 personas, han escogido, hemos hecho análisis de varias variables, de muchas variables. Y sabe, nadie quiere discutir el tema. O sea, todo el mundo, las autoridades en salud, somos muy temerosos y eso creo que nos han enseñado desde la facultad, porque cuando un paciente está en riesgo, le dicen a su familiar, hay que observar, no le puedo decir que va a mejorar, cuando sabemos que sí puede ir mejorando. Pero ¿qué pasa en el tema de salud? Un paciente no es el mismo que otro, entonces puede ser que al día siguiente empeore. Y si usted como médico le dice, para mañana va a estar mejor, y si no mejora, el paciente o el familiar le va a decir, pero usted me ha dicho que iba a mejorar. Claro. Entonces creo que es esa la cautela que utilizamos todos los médicos en decir, ahora, por ejemplo, no, todavía no es prudente, porque ¿qué pasa si se presenta una alza de casos, un rebrote, una otra ola? Es que Enrique Leaño no es lo mismo que Iván Arias, que Eva Copa o Johnny Fernández. No es lo mismo, para poner algunos ejemplos. Porque el Servicio Departamental de Salud tiene una opinión contraria a lo que opina Enrique Leaño. Y el debate o la propuesta es de un médico frente a otro médico. Por eso digo, no es lo mismo Iván Arias, Eva Copa, Johnny Fernández o Luis Arce, ¿no? Totalmente, y además el contexto tampoco es el mismo, o sea, el lugar donde estamos manejando la información. Eso me decía un medio, me leía opiniones de todo el país, y yo le digo, no puede poner nuestro planteamiento para que opinen para otros municipios, para Camargo, claro, etcétera. Porque yo le dije, las variables, le comento que habíamos analizado. Primero era de que el uso del barbijo, ¿cómo lo estamos utilizando? La mayoría no lo utiliza correctamente y otros utilizan un barbijo, los quirúrgicos, que tienen, ya habíamos explicado, un tiempo de eficacia de unas 4 horas y lo utilizamos todo el día, a veces 2 días, 3 días y no se ensucia, porque estamos viendo que no se ensucie y lo seguimos utilizando. Y los otros barbijos, los KN, por ejemplo, en diferentes modalidades que tiene, pueden durar 1 día, 2 días, pero a veces lo usamos semanas. Al ser este elemento ya no un filtro efectivo, entonces lo que ocasiona es que sea más bien contrario a nuestra salud, porque al exhalar nosotros estamos haciendo... Háblame facilito. Al emitir, al expirar, al botar el aire, nosotros eliminamos siempre gérmenes, que es algo normal, y en el medio se dispersa y se disuelve. Pero ahí lo estamos acumulando y hacemos un caldo de cultivo, por así decir, pero es un ambiente húmedo y que lo volvemos a inhalar. Muchos pacientes aquejan molestias en la garganta,
en la noche un poco desaparece, pero al día siguiente vuelve a aparecer y nos estamos acostumbrando a vivir con eso. A otros les da un poco de alergia, rinitis, conjuntivitis, porque mucho sale el aire y va afectando a los ojos. Entonces una serie de situaciones, pero eso por un lado. Lo más importante que hemos analizado, hemos llegado casi al 90% de las dosis de vacunas de segunda dosis, o sea, con las segundas dosis, más del 95% con las primeras dosis. ¿Qué decíamos? Por eso hay que ser consecuentes en lo que hablamos. Llegamos al 90% y podemos hablar nosotros que hemos alcanzado la inmunización masiva con las vacunas. Y hablamos de la inmunización del contagio en rebaño. ¿Qué es esto? Cuando toda la población se mezcla, ya no tiene dónde ir. Están los enfermos y todos ya estamos contagiados, porque una vez que usted se contagia es como se vacunaría, porque esa enfermedad le va a dejar a usted inmunidad, anticuerpos dentro de su organismo, al igual que le deja la vacuna. ¿Cuántas vacunas tiene usted? Hasta el momento 2. 2 vacunas. 2 vacunas. Más 2 contagios serían 4. Exactamente. ¿Sí? ¿Y por qué no tiene la tercera? Porque justo cuando empezó la tercera presenté una laringitis. Ya estaba mejor de la tercera, una rinitis, porque para vacunarnos hay que estar completamente sanos. Entonces así se fue pasando. ¿No será que la religión está afectando para la aplicación de la tercera dosis y tenerla ahí? ¿No? No. O sea, ha sido esas dificultades. Pero más bien, ahora que estoy bien, mañana voy a procurar hacer por mañana se vacuna el alcalde con la tercera dosis. Era que no diga eso, pero sí, voy a cumplir ahora. ¿Cuál es la vacuna que le toca? Sputnik. Sputnik. Sí. Ajá. Bueno, en medio de una guerra con Ucrania, entre los rusos ahí, bueno. Mire, Iván, entonces, dentro de las variables, las más importantes que le decíamos, es este tema de la vacuna adquirida, o sea, la que nos colocan, y la inmunidad de rebaño. ¿Dónde hemos podido comprobar la inmunidad de rebaño? Carnavales. ¿Ha visto cómo todos hemos salido a las calles? Bueno, digo hemos porque algunos han salido y otros no, pero en general, sin barbijos, en un contacto pleno, total, el día viernes, hace 14 días aproximadamente. Y se supone este virus, el ¿Desde Omicron... cuándo están contando? Porque el carnaval fue el 28, estamos prácticamente a, digamos, 10 días. 10 días, pero nosotros hemos visto las actividades ya desde el día jueves. Ya. Jueves de comadres. Exacto. Viernes institucional ha sido lo mismo que el resto de los días, ¿no? Entonces estaríamos ya con unos 15. Aproximadamente. Entonces ya debería desatarse un contagio masivo, si es que no... Al cuarto día. El virus, este último, la variable Omicron, tiene un tiempo de incubación de 4 a 7 días, inclusive se ha visto casos de 3 días. O sea que los que salieron viernes y se hubieran podido contagiar, el lunes, martes de carnaval ya deberían estar enfermos. Los que han salido así sucesivamente, ¿no? O sea que nosotros deberíamos haber tenido un alza desde el martes de carnaval, más todavía miércoles. Ya uno puede entender que como sea, tomando lo que sea los vecinos, no han ido al hospital el martes. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, y no hemos tenido esa elevación. Ahora bien, va a existir una elevación de casos que se llama un brote o un rebrote, que es algo natural. Recordarán ustedes, y este ejemplo siempre les ponemos, cuando estamos cerca al cambio de estación, existe una elevación de los casos de gripe, y se pregunta, ¿no?, al CEDES, ¿han subido los casos de gripe para que se adelante o se mantenga la fecha de vacaciones invernales? Sí, suben estos casos. Precisamente a eso le tengo temor y le expreso mi temor, porque no tanto el post-carnaval, sino entrando a la época fría de invierno, gripe común, H1N1, más Omicron, más no sé cuánto, más no sé qué. Entonces, eso nos llevaría a pensar que estamos en una fase un poco crítica, porque no teníamos antes vacuna. ¿Estaríamos pensando en una época crítica entrando al invierno, alcalde? No, porque ya a partir de ahora, mire, nosotros nos adelantamos y nos critican mucho, ¿no?, nuestros colegas. ¿Cómo va a decir eso? Para nosotros ya estamos en una endemia. Ni el Ministerio de Salud se anima a decirlo. ¿Qué quiere decir endemia? Que ya es algo regular, es una enfermedad que ya vive con nosotros y que prácticamente viene a ser algo que a través de las estaciones que tenemos normalmente anuales, eso va a ir subiendo, bajando, como la gripe, tal cual. Se van a presentar estos casos, pero ya van a ser
como una verdadera gripe, ya no nos va a afectar tanto porque ya tenemos la inmunidad. ¿Y por qué se sigue presentando, se va a seguir presentando una persona vacunada, una que ha enfermado? Porque el virus, la característica de sobrevivencia, la mutación. Entonces, si digamos de 100 genes... Pero podría seguir matando, así como mata la H1N1. Claro que a gente sí. no protegida, no vacunada, gente de mucho riesgo, no sé. La neumonía es una de las principales causas de muerte de las personas de la tercera edad en tiempos regulares. O sea que son patologías que se van presentando y lo mismo en niños. O sea que toda enfermedad es peligrosa para cualquier persona que tenga esté inmunosuprimido. Bueno, hacemos una pausa, ¿le parece, alcalde? Estamos con el alcalde municipal de Sucre, Enrique Leaño Palenque. Vamos a seguir abordando el tema de la salud con insistencia, pero también, ¿qué esperan? ¿Cómo organizar la ciudad de Sucre? Volvemos enseguida. Bueno, algo más, aquí con el alcalde municipal de Sucre, Enrique Leaño, hablando del uso del barbijo y la ley y la autorización. ¿De qué serviría una flexibilización de la ley? Porque si flexibilizan la ley, la sugerencia del alcalde se cumple, es decir, no utilizamos el barbijo, y la gente sigue utilizando el barbijo, no le van a decir usted quítese el barbijo, ¿no? Claro. Eso, como le decía Iván, es conciencia. El poder utilizar el barbijo por cuidarse, pero la recomendación es que lo hagan correctamente y el tiempo correcto también del barbijo, ¿no? Claro. Para evitar que el mismo paciente sufra daños, otras lesiones. Pero si lo usa y ha adquirido un hábito, lo puede realizar. Por ejemplo, no se le puede pedir por el momento, a todos los que manipulan alimentos, o mejor dicho, usted habrá visto que todos los que manipulan alimentos y van bajo estrictas normas de bioseguridad, de inocuidad de los alimentos, utilizan barbijo, gorro, guantes, premandiles. Eso también ha cambiado, ¿no? Porque entre las vendedoras del mercado, cuando preguntábamos las primeras oportunidades,